Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Me alegra que a todos les haya gustado la actividad que sacamos la semana pasada, así que hoy vamos a empezar oficialmente con la actividad número 1 y en esta ocasión nos vamos a estar enfocando en las velas envolventes. Puedes responder a las preguntas ya sea enfocado a opciones binarias o enfocado a Forex, ambos son válidos. No te olvides de apuntar tus resultados y dejarlo anotado en los comentarios. Vamos a utilizar para esta actividad el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 5 minutos. Arrancamos con la pregunta número 1 y acá tenemos a la vela envolvente. Esta vela bajista está envolviendo a la vela anterior. Tenemos una vela envolvente. ¿Tú qué opinas? ¿Esta es una vela envolvente válida y es una buena idea tomar una venta? ¿O a lo mejor una compra? ¿O quizás no operar? Tienes unos segundos para hacer tu análisis y después te explicaré la respuesta. Antes de explicar la respuesta, veamos el contexto. Sabemos que veníamos de una tendencia alcista porque el precio se encontraba por encima de la EMA de 20 periodos. De hecho, pues recientemente el precio ha cruzado la EMA de 20 periodos. Entonces tenemos una tendencia alcista y sabemos que es más probable que el precio forme un rango en lugar de cambiar de tendencia inmediatamente. Podemos darnos cuenta que este rango tiene una resistencia al mismo nivel que no deja pasar al precio de esa área, pero los mínimos son cada vez más bajos, entonces podríamos sospechar que el precio trataría de bajar en primer lugar a esta zona. Pero debido a que esta vela es bastante grande, más grande que las previas, pues también podríamos sospechar que el precio a lo mejor trate de llegar a este mínimo. Ambos son áreas válidas, no olvidemos que estamos viendo que el precio está haciendo estos mínimos más abajo, por lo tanto esta vela también podría llegar hasta este punto. Así que repasando esa acción del precio, vamos a ver el resultado. Y nos damos cuenta que es válido hacer una venta en la siguiente vela, sería en esta vela de acá, es válido que hagamos esa venta. A pesar que la vela previa tiene mucha mecha en la parte inferior, si lo vemos detalladamente nos damos cuenta que el cuerpo de la vela es mucho más grande que la mecha. Y si le prestas atención también nos damos cuenta que el cuerpo de la vela es el 50% más grande que el tamaño total de la vela. A ver, te lo explico de esta forma. Aquí está la mitad de la vela, el 50%, y el cierre de la vela se encuentra por debajo del 50%. Eso quiere decir que todavía tenemos fuerza bajista. Imaginemos que la vela no logra pasar el 50% y se detiene algo así. Entonces, en ese caso, definitivamente no nos estaría mostrando fuerza bajista. Eso ya lo he explicado en cómo identificar la fuerza en las velas. Te recomiendo esa clase si todavía no la has visto. Por lo tanto, es válido ejecutar una venta en este punto. Además, sabemos que tenemos una buena resistencia en esta área, el precio no puede pasar de esa resistencia. También si lo viéramos un poco más alejado o en una temporalidad más alta, aquí podríamos estar detectando un posible doble techo, así que es válido ejecutar una venta. Podemos vender en esta vela. Si estamos en Forex, podemos dejar la operativa abierta porque esta vela está cerrando cerca de su mínimo. Sigue siendo una vela de fuerza. Claro, estamos cerca de este soporte, pero recuerda que sospechamos que el precio podría tratar de hacer un mínimo más abajo. Entonces es válido dejar corriendo la operativa. Esta siguiente vela sigue siendo una vela bajista de fuerza, a pesar de tener pequeña mecha en ambos lados, sigue mostrándonos fuerza, así que es válido dejar corriendo la operación. En caso que viéramos, por ejemplo, que el precio aquí hace algo así, una especie de doble suelo, o nos muestra una vela alcista cerrando muy fuerte, entonces ahí ya salimos de la operativa. También es válido salir de la operación después de la tercera vela si nuestra gestión lo considera adecuado. Si estamos en binarias y asumimos el riesgo, es válido vender también aquí en esta vela, esperando que el precio logre llegar más abajo, ya que la vela previa sigue cerrando cerca de su mínimo, que son características de fuerza bajista. Después de obtener esta vela alcista, nos damos cuenta que es una vela bastante pequeña, que apenas si logra pasar el 50% de la vela previa, pero también no logra pasar esta área de acá, este soporte de acá. Entonces, estamos dándonos cuenta que el precio está bloqueado por esa zona, que la vela resultante es más pequeña que las velas previas, y en este caso, pues, podríamos sospechar que el precio está reaccionando, así como lo hizo acá, que está reaccionando a el soporte dinámico. Sin embargo, observa acá. Esta vela es más grande que las velas bajistas previas, pero aquí el contexto cambia. Las velas bajistas son más grandes, más sólidas, y la vela alcista es más pequeña. Entonces no es una buena señal de compra. Por lo tanto, si estás en Forex, es válido que mantengas tu venta activa. Si estás en opciones binarias, podrías incluso vender en esta vela esperando que el precio no logre pasar de esta área que antes fue soporte y ahora la estaríamos usando como resistencia.
Recuerda que estas velas son mucho más grandes que las velas previas, eso nos está indicando que hay fuerza bajista en este movimiento. Al tener un movimiento así de fuerte podemos esperar al menos otro impulso más, y como esta área de aquí es importante porque es un mínimo que ha dejado un movimiento muy fuerte hacia arriba, lo que aprendimos en estrategia Z, entonces podríamos sospechar que el precio podría tratar de llegar a ese nivel. Por eso es válido incluso vender en esta vela. En Forex podríamos mantener la operativa abierta esperando que el precio llegara a esa área. De la misma forma, si estamos en binarias, pues sabemos que el precio va a intentar llegar a esa zona. Por lo que te he dicho, es una zona importante y vemos fuerza bajista en este movimiento y podemos sospechar de un segundo impulso. Entonces en binarias sería válido incluso vender aquí en esta vela, utilizando esta pequeña zona como soporte y resistencia, esperando que el precio logre llegar a esta área. Por eso les he explicado que se relaciona mucho lo que son las opciones binarias y Forex, porque nosotros determinamos hasta dónde podría moverse el precio y aprovechamos esos pequeños movimientos para obtener ventajas y ganar operativas. Entonces se analiza de la misma forma. Vamos a pasar a la segunda pregunta, si no, no vamos a avanzar aquí. Bueno, acá te presento esta vela envolvente. Acá tenemos una envolvente alcista, está envolviendo a la vela previa. Necesito que hagas tu análisis y que deduzcas si vale la pena ejecutar una compra en la siguiente vela, o a lo mejor es más favorable ejecutar una venta, o quizá lo mejor es simplemente esperar. Es importante que sepamos que venimos en una tendencia alcista, lo vemos acá, encima de la EMA de 20 periodos, entonces venimos en una tendencia alcista. Sabemos que es más probable que el precio, antes de cambiar de dirección bruscamente, intente por lo menos formar un rango. Y lo estamos viendo aquí, el precio ha tenido dificultad para bajar con fuerza y dificultad para subir con fuerza. Por lo tanto, tenemos un área de rango. En un principio sospechamos que el rango puede estar aquí en esta área, después se hace un poco más abajo, y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el precio buscó llegar al último mínimo importante. Entonces, en este punto, nosotros deducimos que tenemos esta área de rango. Claro, antes de que se formara esta vela alcista, no podríamos estar seguros de que se estaba formando esa área de rango. A lo mejor esta vela, en lugar de ser alcista, era otra vela más hacia abajo, entonces sospechamos que el precio va a intentar llegar a un próximo nivel importante que se encuentre un poco más abajo. A lo mejor aquí retrocede y después sigue bajando. Pero cuando nos damos cuenta que no es así, que el precio no puede seguir bajando y nos muestra esta vela alcista fuerte que está envolviendo a la vela previa, nos damos cuenta que el contexto más bien es un intento de crear un rango en lugar de cambiar de tendencia. Por lo tanto, acá tenemos un área de rango, tenemos una envolvente que se está formando en el soporte de un rango. Sabemos que cuando estamos en un rango el precio se mueve de un extremo al otro y generalmente esos movimientos se forman haciendo dos impulsos hacia abajo, dos impulsos hacia arriba, en ocasiones pueden ser 3 o 4, a lo mejor un impulso está formado por dos pequeños y el segundo está formado por otros dos más pequeños. Sin embargo, no es algo que se vaya a dar siempre, pero cuando el precio nos lo muestra podemos aprovecharlo. En este caso el precio nos lo ha mostrado. Tenemos un impulso, un retroceso en esta vela alcista y después otro impulso más hacia abajo. El segundo impulso justo se detiene en el soporte y ahí inmediatamente vemos fuerza alcista. Entonces eso nos está mostrando que este movimiento ha sido de dos impulsos y ahora está siendo revertido por una vela alcista grande. Así que ahora veamos el resultado. En este caso es válido ejecutar una compra. Si nosotros estamos en opciones binarias podríamos esperar a que el precio al menos trate de llegar a esta área de acá, que sería el último mínimo donde el precio empujó con fuerza y también tiene confluencia con este soporte que vemos aquí. Entonces soporte, resistencia es un área interesante para el precio podría intentar llegar a ese punto. Es válido que compremos en esta próxima vela. Incluso podríamos esperar un rechazo si es que nos da cierta desconfianza realizar esa compra. Es una compra válida. En caso, por ejemplo, que la compra fallara y que el precio retroceda un poco, pero que después aquí nos muestre otra vela envolvente y en este caso tengamos un doble suelo en el soporte de un rango, pues sería válido volver a ingresar en una compra. Si estamos en Forex y nos damos cuenta que el resultado es un doji, pero es un doji alcista, es válido que continuemos metidos en la compra. En este caso sabemos que estamos en un rango, así que sospechamos que el precio intentará moverse a la parte superior del rango. En caso que el precio no pueda moverse hasta ahí y nos muestre fuerza bajista, ya sea con una vela fuerte como esta o en una especie de doble techo fuerte, entonces es válido que nosotros vendamos o salgamos de la operativa. Bueno, en este caso el precio sube con fuerza en la próxima vela, así que sigue siendo válido mantener la compra abierta esperando que el precio llegue al máximo anterior.
Como resultado tenemos esta vela pequeña, no logra pasar el 50% de la vela previa, así que es válido que mantengamos la compra abierta. En binarias incluso podríamos operar en la siguiente vela, ya que al final lo único que tenemos es un pequeño retroceso que no logra pasar el 50%. Entonces podríamos comprar aquí en este punto. Es el 50% del rango, es peligroso, pero si asumimos el riesgo es válido ejecutar una compra. Que sea peligroso no significa que no lo podamos hacer. Si asumimos el riesgo, sí podemos hacerlo. Otra vela alcista que nos está mostrando fuerza, es válido que dejemos la compra esperando que el precio llegue a este nivel. Después tenemos una vela bajista. No es una vela bajista fuerte, tiene muchas mechas en ambos lados, entonces no es necesario cerrar la operativa. Recordemos que hubiéramos entrado en la compra aquí, el stop loss podríamos ponerlo acá abajo. En este momento, cuando tenemos esta vela tipo doji, podríamos nosotros subir la toma de beneficios debajo de esa punta de mecha, en caso que el precio logre pasar ese nivel o que tengamos una vela bajista que está cerrando debajo de esa zona, podríamos salir de la operativa. Seguimos teniendo velas alcistas, dejamos correr la operación. En este caso, acá lo que estamos teniendo es una pequeña pausa. En opciones binarias esto sería un poco complicado de operar, pero por ejemplo, si hacemos el conteo de velas, podríamos comprar en esta próxima vela de aquí, esperando a que tengamos ahora una vela alcista. Ya que tenemos bajista, seguida por alcista, bajista, seguida por alcista, bajista, sospechamos que la siguiente puede ser alcista, principalmente cuando todos estos mínimos de las velas son más altos. Entonces, lo que tenemos es una pequeña pausa y es válido ejecutar una compra. Si estamos en trading clásico, pues ya tomamos beneficios cuando el precio llega a este nivel, aunque al tener una vela así de fuerte, podríamos dejar la operativa abierta para que recorra un poco más despacio y podríamos salir más adelante, o bien, pues lo ideal, tomar beneficios en ese punto, ya que es un rango y sospechamos que en esta área van a haber vendedores. Vamos a la pregunta número 3. En esta ocasión tenemos acá la vela envolvente. Tenemos una envolvente bajista que está envolviendo a la vela alcista previa. En este caso quiero que me digas tú que decides si es válido ejecutar una venta en la siguiente vela, una compra o a lo mejor simplemente no ingresamos en la operativa. ¿Cuál es tu análisis? Primero hagamos el análisis técnico. Recordemos que esta área es un rango y aquí parece ser que el precio rompió el rango e hizo el retroceso tras la ruptura y que ahora puede intentar seguir subiendo. Eso es lo que estamos viendo acá a simple vista. Pero es importante que no olvidemos que el precio suele hacer rupturas falsas de los rangos. Entonces, acá tenemos un movimiento de dos impulsos hacia abajo. Aquí tenemos un movimiento de un impulso hacia arriba, una pausa y otro impulso hacia arriba. Acá tenemos una trampa alcista. Es el precio que nos está obligando a comprar muy arriba en un área de rango. Hay que tener precaución. Ya he explicado en una clase previa cómo funcionan estas trampas. Así que si no la has visto, te recomiendo que vayas a estudiarla. Acá, por ejemplo, puede ser que nosotros pensemos que esta vela de aquí es el retroceso y esta siguiente vela alcista nos está tratando de decir que podemos comprar, que el precio va a intentar seguir subiendo tras romper esta área de rango. Es importante darnos cuenta que esta vela no ha podido pasar a las dos velas previas, entonces todavía tenemos este máximo acá que no ha podido ser roto. Por lo tanto, hacer esta compra de aquí se vuelve peligroso. No olvidemos que es un área de rango y que justamente acá el precio nos está mostrando un impulso y dos impulsos. Entonces acá a lo mejor intentaría hacer un tercer impulso, pero sabemos que existen las trampas. Por lo tanto, si nos quedamos atrapados aquí en una compra y después vemos esta vela bajista, entonces es mejor que salgamos de esa compra. O bien que dejemos de buscar más compras. ¿Por qué? Porque esta vela bajista de aquí nos está mostrando que los compradores no pudieron dominar. Si esto fuera un retroceso y ahora el precio fuera a seguir subiendo, esta vela alcista de aquí es una vela fuerte, está cerrando cerca de su máximo. No pudo pasar la resistencia, pero está cerrando cerca de su máximo, es una vela fuerte. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que si en realidad hay fuerza alcista, la siguiente vela fuera alcista, aunque no fuera tan grande, pero que rompiera esta resistencia, que siguiera mostrándonos ese interés por parte de los compradores, como lo ha hecho aquí. Una vela bajista, pero la siguiente alcista. Una bajista, la siguiente alcista. Una bajista, la siguiente alcista. Entonces, podríamos esperar algo así. Y que incluso, si la vela es bajista, que sea pequeña. En este caso nos damos cuenta que la vela resultante no es una vela alcista, ni es una vela alcista débil. Tampoco es una vela bajista débil. Es una vela
bajista que nos está mostrando fuerza. Entonces, ¿qué pasa en este contexto? Sospechamos que se trata de una trampa y es mejor vender. Observa bien, esta vela cierra debajo del mínimo de las velas previas, lo que esta no pudo hacer. Esta no pudo cerrar encima de las velas anteriores, en cambio esta sí que lo hizo. Y a pesar de haber dejado una gran mecha, lo que en realidad esa mecha nos está mostrando es que en determinado momento el precio incluso logró llegar hasta aquí abajo. Además, aquí también puedes aplicar la estrategia del fractal. Esta vela ha cerrado debajo de varias velas anteriores, entonces también puedes aplicar esa estrategia. Si no has visto esa clase, te recomiendo que también vayas a verla. Entonces sí, es completamente válido ejecutar una venta en esta próxima vela. Aunque sospechemos que hay un soporte o resistencia que podría llegar a bloquearnos aquí en esta área, la venta es completamente válida, porque la vela anterior nos está mostrando fuerza. Que si el precio no nos deja una vela bajista, que nos deja una vela alcista, pues bueno, en ese caso tú dices, ok, me quedé atrapado en un soporte de resistencia que me ha bloqueado y a lo mejor esta nueva área va a formar un pequeño micro rango y después el precio a lo mejor sube o a lo mejor baja, ya nos vamos a percatar de ello cuando ocurra. Pero en este caso es válido ejecutar esa venta. Si te quedas atrapado, ya sabes, cambias de mentalidad y te adaptas al micro rango. Pero si no te quedas atrapado, pues listo, te das cuenta que en realidad se trataba de una trampa y que aquí lo que está pasando es que hay compradores atrapados después de esta vela alcista y están empezando a salir cuando están viendo esta vela bajista. Entonces es válido que vendamos en esta próxima vela y después que esta vela está cerrando cerca de su mínimo, incluso podríamos vender en la siguiente, aunque yo lo consideraría un poco peligroso porque la vela anterior no pudo pasar un micro nivel de mecha. Si estamos en Forex, pues lo que hacemos es entrar en venta aquí, colocamos el stop loss por acá arriba, así podemos gestionar la operación. En caso de que sea un micro rango, pues sabemos que el precio podría volver a bajar para sacarnos en break even. Bueno, entonces colocamos el stop loss por acá y dejamos correr la operación. Al menos podríamos esperar a que el precio tratara de llegar a este mínimo de aquí. Entonces es válido que dejemos correr la operativa. La siguiente vela es una vela tipo martillo, pero tiene mucha mecha en la parte inferior. No es una vela bajista de fuerza, pero sin embargo es una vela bajista. No nos está mostrando fuerza alcista. En realidad nos estaría mostrando fuerza alcista si su cuerpo fuera verde o fuera un cuerpo alcista, pero en este caso no, es una vela bajista, así que aquí simplemente esperamos. ¿Podríamos vender aquí en esta próxima vela? No, en este caso sería un poco mejor esperar porque todavía no sabemos, a lo mejor puede haber un retroceso y después el precio seguir bajando, así que lo mejor sería esperar ya que esta vela de aquí no nos está mostrando características de fuerza. Pero después de esta vela bajista que ya está cerrando cerca de su mínimo, sí podríamos ejecutar una venta en esta próxima vela, como lo he dicho antes, esperando que el precio llegara a este mínimo. Recuerda, si estamos en binarias hubiéramos podido haber vendido aquí también. Si estamos en Forex, pues todavía tenemos la operativa abierta, entramos en la venta aquí, esperaríamos salir acá en este mínimo, pero ahora tenemos esta vela envolvente alcista. Así que vamos a la pregunta número 4. ¿Qué opinas en este caso? ¿Es favorable comprar esta vela alcista? Están volviendo a la vela previa, entonces tenemos una vela envolvente. ¿Qué crees? ¿Vale la pena comprar? Si estábamos en Forex y habíamos vendido aquí, lo que estaríamos haciendo sería salir de la operativa. Si no estábamos metidos en ninguna operativa, ¿tú qué opinas? ¿Vale la pena comprar o vale la pena vender? ¿O simplemente esperamos? Es difícil, ¿cierto? Yo sé que para algunos sería válido comprar aquí en este punto porque estamos cerca del soporte del rango, donde es válido buscar compras. Pero no te dejes engañar, acá tenemos un movimiento bajista muy fuerte. Si bien es cierto que tenemos un par de velas que tienen muchas mechas, el precio en ningún momento logró subir. Si te das cuenta, incluso acá, cuando esta vela logra romper con la punta de la mecha el máximo de la vela anterior, no hubieron compradores interesados en ingresar. Al contrario, habían vendedores, por eso el precio empujó con fuerza hacia abajo. Entonces eso nos confirma que sí hay interés del precio por llegar más abajo. Entonces es un movimiento muy fuerte bajista. ¿Y qué es lo que te acabo de explicar? Que si todo esto de aquí es un área de rango, nosotros sospechamos que pueden haber dos impulsos. Entonces tenemos un impulso muy fuerte, ahora podemos esperar que haya un retroceso y después a lo mejor un segundo impulso bajista. Entonces en este caso no tenemos que comprar. Aquí no compramos porque sabemos que estamos contra una tendencia secundaria muy fuerte bajista. Aquí solamente sería válido comprar si por ejemplo el precio nos mostrara un doble suelo.
con fuerza en el segundo movimiento. Pero aquí apenas es el primer movimiento alcista contra una tendencia secundaria muy fuerte. Así que aquí lo mejor es no comprar. ¿Es válido vender? Sí, podríamos vender, pero si nos da desconfianza porque es una vela tipo envolvente, pues no vendemos. Pero lo que no tenemos que hacer es comprar. Si te das cuenta, esta es la clásica vela que muchos dicen que el broker manipula porque se empieza moviendo a tu favor en los primeros segundos o en los primeros minutos y después cambia de dirección. Pero lo que pasa aquí realmente es que no tenemos fuerza alcista, tenemos fuerza bajista y sospechamos que el precio puede hacer ese segundo movimiento hacia abajo. Aquí el análisis es más sencillo, todo lo que ya hemos explicado antes. Dentro de un rango, sabemos que el precio puede moverse en dos movimientos. Tenemos el primer movimiento bajista, retroceso y el segundo movimiento bajista. En este caso, los dos fueron igual de fuertes. Y lo que yo te decía antes es que únicamente vamos a buscar una compra si el precio hiciera un doble suelo, ¿cierto? Es lo que te decía antes, ¿no? Un doble suelo por acá. Mira, es lo que hizo aquí arriba. El precio rompió falsamente e hizo un doble techo. Entonces, por eso es válido ejecutar la venta aquí en este punto. Entonces, después de un movimiento bajista así de fuerte, lo mejor para hacer una compra es esperar, por ejemplo, un doble suelo y así tiene más probabilidad de éxitos nuestra compra. Claro, en caso que esta vela sea alcista y que la siguiente sea alcista, entonces lo que vamos a hacer es buscar compras porque el precio está revirtiendo con mucha fuerza. Es algo que no esperaríamos, pero podría llegar a pasar. En este caso, pues, si no ejecutamos la venta, por lo menos no entramos en ninguna operación. Si estamos en Forex, por lo tanto, y vendimos aquí en este punto, es válido que dejemos la operativa abierta esperando que el precio llegue a este mínimo. En este caso el precio llega incluso más lejos. Si te das cuenta, empieza a haber cierta presión alcista hasta que forma un doble suelo. A pesar de haber roto ya el soporte, está intentando subir. Recordemos que lo que tenemos acá es un área de rango y en un rango al menos el primer intento de ruptura va a fallar como lo hizo acá y pues en ocasiones también falla el segundo o el tercer intento de ruptura y lo que termina haciéndose es un rango mucho más ancho. Muy bien, ya casi terminamos la actividad, vamos a pasar a la pregunta número 5 y en este caso pues tenemos acá una vela envolvente bajista que está envolviendo a la vela previa. En este caso, ¿tú qué opinas? ¿Vale la pena ejecutar una venta o vale la pena ejecutar una compra o simplemente permanecemos fuera del mercado? ¿Qué es mejor en este contexto? Antes de mostrarte la respuesta, te voy a hacer el análisis. En este caso nos damos cuenta que veníamos de una especie de rango porque la EMA estaba plana, ¿okay? El precio empieza a bajar acá. Nos encontramos ahora debajo de la EMA, ¿eso qué significa? Que probablemente estemos en una tendencia bajista, tenemos máximos y mínimos más bajos. Sabemos que si esto es un rango, pues el precio va a intentar formar acá un doble suelo y revertir nuevamente, pero no pasó. En este caso, el precio simplemente sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, entonces no estamos en un rango, no nos está formando un doble suelo, no hay velas alcistas muy fuertes, vamos en una tendencia bajista, vamos debajo de la EMA de 20 periodos. Hay muchas velas previas que no han tocado la EMA de 20 periodos. Estas tres velas alcistas no son tres velas muy fuertes e incluso no logran pasar el último máximo, este de acá, que se podría considerar importante. Este de acá no se considera tan importante porque apenas tenemos una vela que logró romper el último mínimo. Pero si tomamos este en consideración, pues en este caso sí el precio llegó mucho más abajo. O podríamos decir que este de aquí es el máximo más importante, donde obviamente el precio no llegó hasta ahí. Entonces, estas tres velas de aquí no nos están mostrando fuerza alcista. Simplemente con ver que no pasaron de la EMA, pues también sabemos que no nos están mostrando fuerza alcista. Por lo tanto, tenemos una vela envolvente que está cerrando cerca de su mínimo, es una vela que tiene características de fuerza a favor de la tendencia tras un retroceso a la EMA de 20 periodos. ¿Qué crees tú? ¿Es más fácil vender o comprar? Si prestamos atención en el pasado, nos damos cuenta que las velas alcistas no dejan más velas alcistas. A lo mucho hay una vela alcista y después otra bajista, una alcista, otra bajista. Entonces no tenemos un buen pasado para las velas alcistas. Pero si le prestamos atención a las velas bajistas, tenemos aquí una envolvente que ha dejado un movimiento más hacia abajo. Tenemos aquí otra vela envolvente que ha dejado un movimiento hacia abajo. Tenemos aquí otra vela envolvente que ha dejado un movimiento hacia abajo. Entonces se puede hacer más dinero vendiendo después de los retrocesos. Un retroceso, movimiento bajista. Un retroceso, movimiento bajista. Un retroceso, movimiento bajista. Entonces, un retroceso
sospechamos que podemos hacer más dinero vendiendo después del retroceso. Entonces, en este caso, es válido ejecutar una venta. Si estamos en opciones binarias, pues podríamos ganar esta operativa, sobre todo si nos fuéramos con un buen punto de entrada. En caso de quedarnos atrapados y perder la operación por entrar muy abajo, podríamos igualmente vender en la próxima vela, puesto que esta vela tipo doji sigue mostrándonos información de fuerza bajista, principalmente porque vamos a favor de la tendencia bajista. Entonces sí podemos vender también en esta próxima vela. Si estamos en Forex, pues podríamos ejecutar nuestra venta aquí abajo. El stop loss podríamos colocarlo aquí arriba. Recordemos que este es un máximo importante, o bien aquí arriba, ambos serían válidos. Y pues ya dejamos correr la operación. Acá vemos que el precio intenta formar un doble suelo, pero pues obviamente este doble suelo no tiene suficiente fuerza para revertir el precio. Son velas muy débiles, entonces ahí no es información de compra. Si estamos en Forex, simplemente dejamos correr la operativa y al final tomamos beneficios cuando consideremos necesario. Nos vamos a la pregunta número 6. Y en este caso, acá te presento una vela envolvente. Tenemos esta vela envolvente, está envolviendo a la vela anterior. En este caso, quiero que me digas cuál es tu análisis. ¿Es más probable que el precio baje en la próxima vela o es más probable que el precio suba en la próxima vela? ¿O simplemente permanecemos fuera de la operativa? ¿Cuál es tu decisión? Vamos a analizar el contexto. Aquí es simple. Nos damos cuenta que vamos encima de la EMA, así que vamos en una tendencia alcista. El precio intenta formar un rango, pero no puede formar un rango. Lo que forma es una especie de canal alcista. Después tenemos un retroceso acá en este punto, pero el precio no puede pasar de este mínimo. Y como el precio no puede pasar de este mínimo con esta gran vela alcista, nos está mostrando que a lo mejor nos encontramos en un rango. Es decir, el precio nos mostró fuerza alcista, después pierde la fuerza y ahora posiblemente se encontraba en un rango. Pero en lugar de encontrarse en un rango, el precio hace un máximo más alto. Tenemos un máximo más alto que los máximos anteriores, así que seguimos metidos en una tendencia alcista. Después tenemos esta gran vela bajista. Ok, en este caso podríamos sospechar que la tendencia va a cambiar, pero la siguiente vela no es bajista, es una vela alcista. Y después no seguimos teniendo velas bajistas de fuerza, sino que al contrario apenas dos velas bajistas y después inmediatamente otra vela alcista de fuerza. Entonces aquí en definitiva no hay fuerza bajista. Por ejemplo, si después de esta vela alcista se hubiera formado otra vela así de fuerte, entonces nosotros ya sospechamos que a lo mejor esto sí es un rango y que el precio va a intentar moverse hasta la parte inferior del rango. Pero en este caso no hay fuerza bajista y lo que tenemos es una vela envolvente que está cerrando cerca de su máximo, una vela que está rebotando en la EMA de 20 periodos como ha pasado con anterioridad, e incluso aquí podríamos nosotros trazar una especie de soporte dinámico con una ruptura falsa en este punto, donde nos damos cuenta que el precio sigue reaccionando en esa misma zona. Entonces acá tenemos una especie de canal alcista y el precio reaccionando al soporte del canal. También podríamos apoyarnos con la EMA de 20 periodos, ya que ha sido un soporte útil en el pasado. Si hablamos del pasado, pues entonces observemos un poco lo que tiene por decirnos. Después de un retroceso hay una vela alcista y la siguiente sigue siendo alcista. Después de un retroceso hay una vela alcista y las siguientes siguen siendo alcistas. Entonces no se está ganando mucho dinero en ventas. Mira, después del retroceso hay una vela alcista y las siguientes son alcistas, entonces no se está ganando mucho dinero en venta. Ese patrón se sigue repitiendo por acá, entonces lo que tenemos aquí es lo mismo, un retroceso, una vela alcista, podemos sospechar que es más fácil hacer dinero en compras después de los retrocesos. Tenemos el soporte dinámico, tenemos la estructura del tipo canal, tenemos la EMA de 20 periodos y una vela envolvente alcista, así que es válido ejecutar una compra. Y como vemos, el resultado es otra vela alcista. Si estamos en binarias, pues después de esta gran vela alcista ya no seguimos comprando. ¿Por qué no seguimos comprando? Yo sé que muchos comprarían en la siguiente vela esperando que el precio siga subiendo, pero hay que ver el pasado. Mira, ruptura de resistencia, retroceso inmediatamente. Ruptura de resistencia, retroceso inmediatamente. Ruptura de resistencia, retroceso inmediatamente. Entonces sospechamos que ruptura de resistencia y retroceso inmediatamente también. Así que ya no seguimos comprando después de esta vela alcista. Igual, si estamos en Forex y entramos en una compra aquí en este punto, el stop loss puede ir aquí abajo. Idealmente sería aquí, porque este es el último mínimo importante. Entonces podríamos comprar en este punto y saldríamos cuando termina esta vela alcista.
ya que no queremos quedarnos atrapados en el retroceso. Al final nos damos cuenta que hubo un retroceso, pero de nuevo el precio sigue utilizando este soporte dinámico o la EMA de 20 periodos y el precio vuelve a rebotar en ese punto, vuelve a rebotar en ese punto y sigue subiendo. Entonces aquí es válido ejecutar una compra con la ayuda de esa vela envolvente. Muy bien, traders, por aquí llegamos al final de la actividad. Déjame en los comentarios tus resultados, cuántos análisis fueron positivos y cuántos análisis fueron negativos. Espero que este video te haya sido de utilidad. Y ya sabes, cualquier consulta puedes dejarla en los comentarios. Yo te veo en un próximo video. Cuídate, trader. Nos vemos.